Muy buenas tardes, bienvenidos. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de la Sección Cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia ordena continuar la audiencia inicial. ¿De qué trata la norma antedicha? En la causa judicial marcada con el número 2015-129, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por María Luisa Villate Caicedo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, UGPP. En la sala de audiencia se encuentra la parte demandante, la señora apoderada de la parte demandante, a quien ya se le reconoció personería jurídica para actuar. Igualmente se encuentra, hace presencia el señor apoderado de la UGPP. El objeto de esta audiencia es dar, como ya lo dijimos, continuación o continuidad a la audiencia inicial. Recordemos que estábamos en la resolución de secciones previas, la cual fue objeto de apelación por parte de la UGPP, lo que motivó que se concediera el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Nosotros nos habíamos reunido el 8 de marzo de 2016 y por auto del 18 de mayo de 2017, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca confirmó el auto que negó la excepción de inecta demanda formulada por la parte demandada. Así las cosas, así las cosas, ya no existe pues, ningún requerimiento de excepción previa por resolver. Igualmente es de anotar que procederemos a la fijación del litigio. En este sentido, pues la fijación del litigio pues son los puntos que se enunciarán, descripciones fácticas, a las cuales las partes deberán responder como cierto, no cierto, parcialmente cierto, y pueden adicionar la constancia que consideren sin que sea un alegato de conclusión. Igualmente, no son admisibles de conformidad con el Código General del Proceso respuestas como no me consta o me atengo a lo que se apruebe. Entonces, en este sentido, presentamos a la audiencia los siguientes hechos. Primero, en requerimiento para aclarar o corregir 131 del 28 de febrero de 2014, la demandada solicita modificar las autoliquidaciones y pagos de los aportes para fiscales entre junio a diciembre del año 2008 y enero a diciembre de los años 2009 a 2011 por la suma de 117.186.900 pesos. Claro está, pues a la señora demandante, ¿no? Es el requerimiento que le hace la UGPP. Señora apoderada de la parte demandante. Micrófono, doctora. Sí, señor, es cierto. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto. Doctor, yo les pido que se me olvidó decirles que presten mucha atención a esta parte, no porque traiga nada extraño, sino porque yo he extractado. ¿Listo? Entonces, he concentrado las cosas para que sean más claras. Segundo, mediante liquidación oficial RDO 627 del 30 de abril de 2014, la demandada modifica los aportes para fiscales de la demandante y lo cifra en 48.844.400 pesos. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Apoderado de la UGPP. Es cierto. Tercero, previa interposición del recurso de reconsideración, la
demandada lo despacha mediante resolución RDC 436 del 9 de octubre de 2014, que confirma parcialmente el acto liquidatorio, disminuyendo el monto de los aportes liquidados a 39.601.000 pesos moneda corriente. Señora apoderada de la demandante. Es cierto, su señoría. Señor apoderado de la UGPP. Es cierto, su señoría. Cuarto, María Luisa, repito porque el micrófono estaba apagado. Cuarto, María Luisa Villate ejerció como notaria única del Círculo de Toca Boyacá, cuyos ingresos provienen de los servicios prestados a los usuarios y la subvención de la Ley 29 de 1973. Señora apoderada de la demandante. Es cierto, su señoría, si me permite una complementación. Es cierto en el sentido de que los ingresos, como se expresa en la demanda, aparecen entre comillas, haciendo referencia a que se determinar, que es precisamente el objeto de esta demanda, la clase y características de estos ingresos. Señor apoderado de la UGPP. Es cierto, su señoría. Quinto, la demandante cumple la obligación de declarar renta por los años gravables 2008 a 2011, aunque erróneamente incluyó como ingresos de la contribuyente la subvención de la Ley 29 de 1973. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, su señoría. Hecho, doctor. La demandante cumple la obligación de declarar renta por los años 2008 a 2011, aunque erróneamente incluyó como ingresos en sus declaraciones de renta por esos años la subvención de la Ley 29 de 1973. Gracias, doctor. Quisiera aclarar que mi entidad, para efectos de establecer la adecuada, completa y oportuna liquidación de los aportes parafiscales, tomó como base o fue su insumo los ingresos, los propios ingresos que fueron declarados por el propio aportante en sus declaraciones del impuesto sobre la renta. Sexto, indica la demandante que la incorporación errónea de dichos ingresos en las declaraciones de renta aludidas, por ende, no hacen parte del índice básico de cotización para liquidar los aportes parafiscales reclamados. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señor apoderado de la parte demandada. Honorable juez, aclaro que mi entidad no tiene la competencia para determinar si un ingreso es o no es subvención, sino como lo señalé en el punto anterior, la entidad lo que pretende es verificar la adecuada, completa y oportuna liquidación de los aportes parafiscales y para ello tiene como fuente principal los ingresos declarados en los denuncios rentísticos del contribuyente. Séptimo, la demandante no percibió en dichos periodos otros ingresos fuera de los de notaria y del subsidio o la subvención de la Ley 29 de 1973. Señora apoderada de la parte demandante. Es cierto. Señora apoderada de la UGPP. Honorable juez, ese punto, por no ser competencia de la entidad, no me consta. Reitero que mi entidad tomó los ingresos declarados en el denuncio rentístico. Octavo, quien establece las subvenciones es la Superintendencia de Notariado y Registro, según los reportes de ingresos y gastos que remiten los notarios mensualmente. Señora apoderada de la demandante. Es cierto. Apoderado de la UGPP. Es cierto, su señoría. Bien. En estos términos quedan fijados los puntos del litigio o los hechos del litigio más bien. Igualmente, pues a esto se acompaña unos
unos asuntos jurídicos a resolver. En primer lugar es si la demandante debe o no pagar a la UGPP los aportes por seguridad social en salud por los ingresos percibidos producto de la Ley 29 de 1973, si existe o no falsa y falta de motivación de los actos acusados y pues ante una eventual firmeza de la declaración, pues qué efectos tiene esto en este proceso. Bien, sobre conciliación prejudicial, pues este asunto pues es una contribución parafiscal, no es conciliable, de todos modos los artículos 305 y 306 de la ley 1819 de 2016 permiten conciliación, pero en este caso, que recuerde, no es aplicable la conciliación en este momento para ingresos parafiscales. Fue tal vez en la 1739 de 2014 que tal situación se dio, por lo menos para este caso, pero sí hay abierta una posibilidad, pero no aplica. Por lo tanto, el despacho se abstiene de su proposición. Medidas cautelares no se decretan por cuanto no hay pendiente alguna de ellas de su resolución. Sobre el decreto de pruebas, el despacho decretará las documentales aportadas por cada una de las partes en sus escritos de demanda y contestación de demanda con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna e incorpórense las mismas al expediente para los efectos del artículo 289 del Código General del Proceso. Respecto del pedido de otras pruebas, procederá el despacho de la siguiente manera. Bien, ha pedido la parte demandante que se oficie, primero pues para pedirlos a la UGPP para pedir los antecedentes administrativos. Los antecedentes administrativos fueron allegados en medio magnético, por lo tanto resulta superfluo el decreto de los mismos y se negará. Oficiar a la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener copia de la totalidad de los informes estadísticos notariales remitidos por María Luisa Villate en los años 2008 hasta el año 2011 y la certificación de ingresos en su calidad de notaria, discriminando los valores recibidos mes a mes por concepto de pago de los servicios prestados percibidos por los usuarios del servicio y por concepto de los valores recibidos por subsidio. E igualmente, oficiar a la DIAN para que aporte copia auténtica de la información remitida como notaria única del Círculo de Toca concerniente a la retención en la fuente, al IVA, información exógena 2008, 2009, 2010, copia auténtica de las declaraciones de renta presentada por la demandante en los años 2008-2011. Sirva o igualmente oficiar a la Caja Nacional de Previsión sobre la resolución que reconoció el beneficio de la pensión de sobreviviente, los soportes de pago de la pensión de sobreviviente. Y adicionalmente unas declaraciones de los señores Emilio Camelo Garzón y el Vanelli Moreno. Perdóname un segundito. ¿Cómo consta? Todo lo anterior consta en los folios 86 a 87 del expediente. Bien. Sobre las pruebas de oficiar o de obtener copias dirigidas a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la DIAN, pues el despacho tiene que dar aplicación al artículo 173, inciso segundo del Código General del Proceso, que dispone que el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiere podido conseguir la parte que la solicite, salvo cuando la petición no hubiera sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. En este sentido, todos los documentos que han sido pedidos por la demandante, evidentemente,
son documentos, en primer lugar, que debería tener en su poder. No puede creer el despacho que la persona no tenga la copia de la declaración, no tenga copia de la declaración de renta, copia de las declaraciones de retención en la fuente e IVA, ni tampoco pues que no tenga los ingresos obtenidos por ella, los desprendibles, no, los ingresos que, no desprendibles, perdón, los ingresos y de los informes estadísticos rendidos a la superintendencia. Igualmente, pues si es beneficiaria de una pensión de jubilación, lo lógico es que tenga la resolución, el acto que lo reconoce, y pues si está recibiendo los pagos, pues por supuesto, evidentemente, debe tener los extractos de la entidad financiera donde pues le consignan. Entonces, todos estos documentos son documentos que pudieran haber sido solicitados por derecho de petición, y pues desde este punto de vista el despacho no negará el decreto de esas pruebas documentales con base en el artículo 173, inciso segundo del Código General del Proceso. Sobre los testimonios, es de anotar que el objeto de la discusión es un punto técnico, más bien yo diría antes que técnico, es un punto de derecho. Y el punto de derecho es prácticamente lo más importante de establecer si lo dispuesto en la Ley 29 del 73 constituye o no un ingreso, y si ese es un ingreso que se incorpora o no en la base gravable para liquidar la contribución parafiscal por los aportes al sistema de seguridad social en salud. De manera de que en nada contribuye al esclarecimiento de los hechos ni del proceso tal situación, ni siquiera por el hecho de decir que la persona recibió una sustitución pensional, pudiera estar exenta en principio del pago a los aportes de salud, porque eso fue una situación que fue clarificada por la UGPP en los actos objeto de acusación. Inclusive recordemos cómo la suma inicial fueron alrededor de 117 millones y con posterioridad se cifró en 48 millones excluyendo los aportes a pensión, pero dejó claro que son los aportes a salud los que se están reclamando, y posteriormente le trajo los costos de la actividad para la prestación del servicio de notariado, con los cuales cifró el pago a 39 millones aproximadamente. Entonces, por esta razón, porque las pruebas testimoniales son inconducentes, pues el despacho considera improcedente, o mejor, negará su decreto. Pero permítanme, que estoy mirando algo más, permítanme, que no quiero fallar, porque aquí hay otra parte. Hacemos un receso, doctora Inés. Hacemos un receso. Evidentemente, igualmente el despacho hace referencia a los folios 121 y 22, contentivos también de la subsanación de la demanda que la señora apoderada integró en un solo escrito, y que reproducen fundamentalmente lo ya dicho inicialmente en materia del pedido de pruebas, por lo cual el despacho considera que son los mismos motivos los que sirven para negar las pruebas documentales y las pruebas testimoniales. En el caso de la prueba testimonial, pues tampoco me está determinando para qué es el objeto de la prueba. Miremos a ver. No veo que me la determine, doctora. Pero bien, ese pudiera ser un punto menor teóricamente. Entonces, bueno, decisión que tomamos en audiencia y notificamos en estrados. Su señoría me permite presentar claro. recurso contra la decisión proferida, toda vez que
Pues quisiera ponerle presente para su ilustración que la demandante fungió como notaria hasta el año 2011. Es decir, que para el momento en que se hicieron los requerimientos y las emisiones de los actos administrativos demandados, ella ya no fungía como notaria del Círculo de Toca Boyacá, y en este orden de ideas, muchos de los documentos que se están solicitando por su conducto quedaron en depósito o en posesión de la notaría del municipio de Toca Boyacá, razón por la cual se pidió su remisión directamente a la superintendencia, que es la entidad que tiene a su cargo esta información solicitada. ¿Recurso interpone, doctora? Reposición. Del recurso interpuesto por la señora apoderada de la parte demandante, se le concede el uso de la palabra al señor apoderado de la UGPP. Respecto al recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, señalo al honorable despacho que me adhiero a la decisión que manifiesta el honorable juez, en el sentido que son documentos que han debido solicitarse vía derecho de petición, y son documentos que cualquier contribuyente o cualquier aportante tiene en sus archivos que hacen parte de su documentación personal. Bien, lo primero que tiene que decir el despacho en prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, el acceso a la administración de justicia y la garantía efectiva de los derechos del administrado, de quien acude a la administración de justicia conforme al artículo 103 del Código General del Proceso, es que en principio debería rechazarse el recurso por improcedente. El artículo 243 del Código del CEPACA, en su numeral octavo, establece que el auto que niegue el decreto de práctica de alguna prueba pedida oportunamente solamente es pasible del recurso de apelación. Y pues evidentemente resulta improcedente el recurso de reposición, porque pues solamente opera cuando la reposición opera cuando las decisiones o los autos o las providencias no sean susceptibles del recurso de apelación o súplica. En ese sentido, debe rechazarse por improcedente el recurso de reposición. Sin embargo, bajo la tesis del recurso paralelo traído por la doctrina procesal civil o el Código General del Proceso, es deber del juez readecuar el recurso interpuesto y por lo tanto lo concederá en el efecto, en apelación, en el efecto devolutivo. De manera de que pues eso no impide la continuación del proceso, y pues bueno, de todos modos no quiero agregar nada a la decisión, pero simplemente no encuentro que ustedes hubieran pedido algo. Si lo hubieran pedido, muy seguramente tengan ustedes la seguridad que estaríamos decretando esa prueba, pero esto no es una réplica mía, simplemente es como una precisión nomás. Bien, vencido ya lo pertinente al decreto de pruebas, pues bien. Señoría. Señora. Si me permite, para efectos de evitar cualquier nulidad, había otra prueba solicitada al descorrer el traslado de las excepciones. Se había solicitado un dictamen contable. Bien, doctora Inés. Ay, Dios mío. Bien, reanudamos. Estábamos primero verificando la solicitud hecha por la señora apoderada de la parte demandante, en el sentido de que a folios 166, al descorrer el traslado de secciones previas, que es también una oportunidad procesal conforme al artículo 212 del CEPACA, para efectos de pedir pruebas.
Evidentemente, allí aparece la solicitud de un dictamen pericial a cargo del contador público. Ese dictamen busca establecer, determinar y cuantificar los siguientes aspectos. Primero, si las declaraciones de renta presentadas por la demandante para los años 2008, 2009, 2010 y 2011 incluyeron dentro del renglón 40 de los ingresos no constitutivos de renta el subsidio recibido por la misma como notaria del Círculo de Toca de Boyacá, es decir, de la demandante. Segundo, el valor del subsidio recibido por la misma como notaria del Círculo de Toca Boyacá durante esos años, 2008 a 2011, entiendo que es junio a diciembre de 2008, ¿no? Y la completitud de 2009 hasta 2011. Tercero, el valor de los ingresos de la demandante no constitutivos de renta, que se sirva certificarlos, y si las liquidaciones emitidas a cargo de la demandante por la demandada incluyeron en su base de liquidación el monto de subsidio por la demandante como notaria única del Círculo de Toca. Y quinto, discriminar los ingresos no constitutivos de renta presentados en las declaraciones de renta de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por la demandante. Para dicha experticia solicita la parte, deberá tener en cuenta las pruebas aportadas con la presentación de la demanda, así como todas aquellas pues, que considere pertinentes. Bien, en primer lugar, pues este es un tema que no es, o mejor, que es de conocimiento técnico, es un área contable, por lo tanto, en principio, la prueba es pertinente. Igualmente, pues, como está pedida la prueba, lo que quiere es una revisión de unos aspectos puntuales de la declaración de renta. El despacho tiene en consideración que en el expediente aparecen las declaraciones pero no los anexos, de manera de que no puede determinar el despacho a simple vista pues cuál es la situación. Y pues el despacho complementa la prueba fundamentalmente en el aspecto de que determine si la persona estaba obligada o no a llevar contabilidad, la demandante para la época de los hechos. Si estaba obligada a llevar contabilidad, indique si la contabilidad estaba bien llevada, de acuerdo a las reglas, a los principios y reglas que rigen la contabilidad en Colombia. En ese sentido, el despacho complementa la prueba sin que sea una prueba de oficio, por supuesto, porque es una prueba pedida por la parte. Paremos un segundito, doctor Inés. Sobre el punto 3, el despacho hace la siguiente precisión. Dice que se determine el valor de los ingresos de la demandante no constitutivos de renta. Obviamente no constitutivos de renta, como aparece el registro de la declaración, fundamentalmente. Igualmente, ese punto es importante determinarlo y que pudiera ser parcialmente hasta un punto de derecho, pero lo que se va es analizar cómo aparece el registro contable y su clasificación hecha por el contribuyente de acuerdo a los anexos de la declaración, a la contabilidad, a los comprobantes de orden interno y externo que pues teóricamente debe existir en la contabilidad conforme a los artículos 740 y siguientes del Estatuto Tributario. En este sentido, el despacho designa como, con base en lo que el Código General del Proceso lo permite, a un experto en
esta área a un contador público titulado, que es una profesional reputada por cuanto desde hace más de una década el despacho le consta que es auxiliar de la Administración de Justicia, y pues ante la imposibilidad de consultar otra lista porque el usuario desafortunadamente no está habilitado para el despacho y pues no puedo retener más a las personas aquí en audiencia, el despacho pues nombrará a la contadora pública Luz Teresa Rocha Peñalosa para que se sirva a rendir el dictamen con las precisiones del caso. Por secretaría comuníquesele para los efectos pertinentes. El costo de la pericia, tanto los gastos como los honorarios, correrán por cuenta de la solicitante, esto es la parte demandante. Establezcase el plazo de, hoy aquí estamos, doctoras, 16 de junio, con 3 puentes. Miremos un calendario, doctor Inés, a ver si por allá al 22 de julio qué situación nos corresponde. Por favor, o ustedes tienen un calendario más a la mano que nosotros. Caigo un viernes, ¿no? 21 de julio, uy, pero les voy a, bueno. Se le concede al aperito un plazo hasta el 28 de julio de 2017 para que se sirva a rendir el dictamen pericial, del cual pues su contradicción se hará en audiencia pública. Doctor, ¿alguna intervención? Señalo al honorable juez que interpongo recurso de reposición contra la decisión adoptada por el despacho, en el sentido que los puntos de derecho no podrían ser objeto de dictamen pericial. Adicionalmente, las declaraciones de renta son documentos que ya gozan de presunción de veracidad y de firmeza, entonces no son motivo de revisión. Del recurso de reposición interpuesto por el señor apoderado de la parte demandante, se le concede el uso de la palabra a la señora apoderada de la contraparte. Su señoría, le solicito se sirva mantener la decisión de conferir la prueba solicitada, toda vez que la misma es fundamental y precisamente el tema de las declaraciones de renta es un pilar fundamental de esta demanda, en razón de la cual la prueba solicitada es útil y necesaria para esclarecer los puntos sobre los que la parte demandante edifica la presente acción. Muchas gracias, doctora. Bien, como ya lo ha dicho el despacho, pues evidentemente este es un tema que se sale del conocimiento o de los conocimientos de un juzgador y se ubican en la ciencia contable. Si bien uno pudiera inicialmente mirar la declaración, pero pues evidentemente también lo que está sugiriendo no solamente es mirar la declaración, sino los soportes, los anexos y los soportes de la declaración. Y en últimas, lo que también de una u otra manera se busca es encontrar la fuente de la realidad de los registros contables hechos por la contribuyente para la época. Obviamente, si bien todo va a redundar en un punto de derecho finalmente en cuanto a la decisión, pero no en cuanto al medio, porque evidentemente pues lo que se va a analizar es internamente de esos registros cuál puede ser la realidad material de los mismos, si coinciden o no con la declaración de renta, y pues evidentemente cómo fueron registrados. También pues habrá un tema de si la demandante está o no obligada a llevar contabilidad, y pues si tenía la contabilidad debidamente llevada,
pues para efectos también de validar la prueba. Entonces, son situaciones que se salen del ámbito del derecho, aunque sí influyen, eventualmente podrían llegar a influir en un tema de derecho. Como el doctor lo ha dicho, es la firmeza de las declaraciones. Sin embargo, en este sentido de la firmeza de las declaraciones, el despacho no desconoce que ya la firmeza acaeció para los años 2008, 9, 10, 2009, 2010 y 2011, conforme al artículo 712, si no estoy mal, del Estatuto Tributario, pues son 2 años a partir del vencimiento del término para presentar la liquidación sin que la administración hubiere proferido requerimiento especial. Entonces, no, en este sentido no estamos haciendo un proceso de revisión tributaria de la DIAN, ni buscamos desconocer teóricamente lo que allí está. Además que por el 746 del Estatuto Tributario, las declaraciones tributarias tienen presunción de validez y obran contra el mismo contribuyente. Simplemente vamos a auscultar una dimensión que la parte pide, que eventualmente puede ser como no puede ser de utilidad, porque eso será un punto de análisis de derecho. O sea, las cifras sí son contables, pero el resultado es jurídico netamente. Por esa razón, la prueba sigue siendo pertinente, conducente, necesaria, no es contraria a derecho, entonces, por lo tanto, se mantiene la decisión de decretar la prueba pericial en los términos solicitados. Sobre el recurso de apelación sobre las pruebas negadas, tanto documentales de oficiar como las testimoniales, por supuesto se concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección 4ª. Como estamos pendientes evidentemente de que la práctica del dictamen y todas estas situaciones para su recaudo, pues lo importante es que por favor ustedes le colaboren al perito. Obviamente colaborarle es prestarle los documentos, ¿no? Y ella cumplirá su deber como acostumbradamente lo hace, y pues ya cuando tengamos el peritazgo, pues le daremos noticia y convocaremos a una audiencia de práctica de pruebas donde pues se hará la contradicción del dictamen. Si antes del término está el dictamen, pues cuando llegue el dictamen yo programo para convocar a la audiencia. Lo he dejado un poco largo porque hay 3 puentes, 3 días de guarda, entonces pues no puedo pues contar con esos términos. ¿Alguna otra inquietud de la doctora, del doctor? Bien, entonces damos por concluida la audiencia inicial con el decreto de práctica de pruebas y la negativa de otras, la concesión del recurso de apelación parcialmente sobre el auto que decreta pruebas, no es sobre la totalidad del auto, ¿no? Se me olvidó decirlo, pues me está olvidando todo y pues, pero evidentemente se entiende que es parcial, ¿no? No vamos a apelar lo que le es favorable, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues entendemos que es así. Agradecemos su asistencia y unos minutos más para redactar el acta. Muchas gracias.